Adelante, Arturo. Bien, buenas tardes, les saludamos con gusto. Esperamos este día tengamos una tarde también agradable, como siempre. Hoy, 18 de marzo del 2021, una vez más estamos celebrando un aniversario en donde el general Lázaro Cárdenas es partícipe de manera directa o indirecta. Y hoy, con mucho gusto, vamos a hablar de la presentación de un trabajo, el libro El general Lázaro Cárdenas y mi municipio, escrito completamente por los compañeros cronistas de la Asociación de Cronistas del Estado de Michoacán, y está completamente metida en trabajos de investigación, de crónica, y en este aspecto quiero iniciar de manera muy breve haciendo un comentario general. Antes que otra cosa, agradecemos la invitación que nos hizo la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Michoacán, mediante el secretario Claudio Méndez, quien hace una llamada telefónica a mi celular para decirme que nos invitaba a participar en este trabajo. Desde luego yo le dije que iba a acercarme con los compañeros, con la mesa directiva, con todo el equipo para ver en qué condiciones, en qué posibilidades, en qué tiempos y momentos y bajo qué formato. Así las cosas, empezamos a trabajar, por supuesto, empezamos a reunirnos con ellos. Tras un par de acercamientos, se empezó a puntualizar sobre cómo podríamos trabajar este documento. Después de platicar con la mesa directiva, aquí quiero hacer una mención especial y el trabajo más importante en esta parte que el doctor Víctor Pérez Talavera estuvo realizando desde que realizamos la convocatoria, acercarnos a los compañeros cronistas, decirles aproximadamente de qué se trataba y cuáles serían los contenidos, el formato, la cantidad de documentos a escribir. Regresamos una vez con la Secretaría de Cultura y para no contar más a fondo estos detalles administrativos, empezamos a ver la forma de redactar el trabajo. Finalmente, el documento se realiza con todos los compañeros que se involucraron en el tema, muy interesantes, importantes, aportativos, todos ellos girando en torno al municipio, a la óptica del municipio, desde la presencia del general Lázaro Cárdenas en sus diferentes etapas. Algunos empezamos a trabajar desde la época revolucionaria, el gobierno del general en Michoacán, el gobierno de la presidencia del 34 al 40, el gobierno posterior al general y su importancia en los trabajos que siguió realizando con su presencia, su figura, toda la participación en la política del siglo XX mexicano, y el resultado pues es un documento en donde los cronistas desde su espacio, desde su óptica, desde lo que investigaron, desde los acercamientos a las entrevistas, desde algún hecho señero que ocurrió en algún municipio, empezó a configurarse. Una vez más regresamos a la revisión de redacción y Víctor Pérez Talavera empieza a hacer tanto la recopilación como la revisión de los documentos, corrección un poco en ortografía y algunas notas aclaratorias. La mención aparte también la tiene la gente de la Secretaría de Cultura, que se encarga del formato, el diseño, las fotografías. Me parece que de los compañeros de Uruapan, Osiel y un equipo muy importante de la crónica de Uruapan, aportó mucho material fotográfico para el trabajo. El resultado es un documento bien diseñado, de gran calidad, en un papel elegante y que finalmente está para leerse, para trabajarse y por supuesto para darle una amplia difusión. Me parece que el mérito es de todos los compañeros, de cada uno de nuestros amigos cronistas que desde su municipio empiezan a ver la importancia que tiene ese ente llamado municipio, la importancia que tiene a lo largo de la historia en diferentes periodos, y hoy se materializa en el trabajo de Lázaro Cárdenas y mi municipio. Yo creo que el documento está para leerse, para analizarse, pero sobre todo para difundirse, para que la gente del pueblo conozca desde la visión del cronista el pasado del general, pero también la historia de pueblos, las circunstancias y hasta
el lenguaje y los hallazgos encontrados en cada uno de los espacios. Me parece que es importante que cada uno de los compañeros participe y opine cuál fue su experiencia y qué nos deja este documento. Sería la parte introductoria e inicial. Cedo el micrófono al doctor Víctor Pérez Talavera y pues iniciamos la charla. Adelante, Víctor. Gracias, Arturo. Pues sí, hubo un gran esfuerzo por parte de la Asociación de Cronistas por llevar a cabo este trabajo con motivo del 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas, pero desde una perspectiva desde lo local, desde la presencia de Cárdenas en los municipios. Y la participación es de alrededor de 30 cronistas que fueron los que se sumaron a estos trabajos del mismo número de municipios. En este caso, me gustaría darle la palabra a Lázaro Salazar Chávez, quien por allí el Consejo de la Crónica de la ciudad de Uruapan pues hizo la aportación de tres participaciones. Entonces, adelante, Lázaro, te escuchamos, amigo. Sí, muchas gracias, Víctor, compañeros de este colectivo de la Asociación de Cronistas por Michoacán. Les saludo también de manera muy cordial desde la Perla del Cupatixio, acá en el municipio de Uruapan, Michoacán. Efectivamente, como lo señala Víctor, la contribución que se hizo del municipio de Uruapan y de algunos otros compañeros de la Sierra Purépecha, están incorporados sus trabajos en una sección del libro El General Cárdenas y mi municipio, denominada Área Purépecha, que pues quisiera hacer la aclaración que no hay una contribución para que se puntualicen, digamos, de manera geográfica todos los municipios de la meseta purépecha, sino que solamente hay una limitada pues participación de compañeros de esta área geográfica. Me voy a permitir hacer mi presentación, estimado público, compañeros de la asociación, con los siguientes textos. El libro denominado en este apartado que nos toca comentar, nuevamente lo señalo, con el título de Purépecha, que es el apartado que nos correspondió a los historiadores y cronistas del municipio de Uruapan colaborar, nos referimos a algunos episodios históricos relacionados con la vida privada y la actividad que como servidor público tuviera el general Cárdenas, particularmente en Uruapan, y algunos lugares circunvecinos de la meseta purépecha. La primera contribución corresponde al maestro Arturo Ávila Val, integrante del Consejo de la Crónica y la Historia de este municipio de Uruapan, quien denominó su texto Don Lázaro en la cotidianidad uruapense, algunas evocaciones. En este apartado destaca de forma muy personal la arraigada y cercana relación que mantuviera el general Cárdenas con su familia materna en Uruapan, es decir, con la familia del autor, particularmente con su tía y su abuela. En las anécdotas contadas por los familiares del autor se perciben los que fueran los valores distintivos de don Lázaro Cárdenas: su generosidad con los más humildes, su agradecimiento con las personas que le abrieron las puertas de su casa y le brindaban un plato de comida caliente, y su lealtad con los que siempre le brindaron su sincera amistad, independientemente de su filiación ideológica, como lo fuera con el sacerdote Arcadio Martínez. Es destacable resaltar que la contribución fotográfica hecha por Ávila Val es inmejorable, con algunas imágenes propiedad del archivo familiar Val Valencia que vienen a difundirse como aportaciones gráficas inéditas a esta obra histórica. Como bien lo señalaba nuestro presidente
el maestro Arturo Villaseñor, una de las aportaciones más interesantes que se hacen en esta sección que aporta el municipio de Uruapan es el acervo fotográfico propiedad de la familia del maestro Arturo Ávila Val, que vienen a enriquecer este libro. Imágenes que los lectores tendrán oportunidad de observarlos, en donde se muestran las imágenes del general Cárdenas en Uruapan, acompañado de su esposa, la señora Amalia Solórzano. De igual manera, en un apartado correspondiente a esta crónica uruapense, aparece una imagen del general Cárdenas en la hoy Facultad de Agrobiología Presidente Benito Juárez, que también enriquecen de manera inmejorable esta obra. El siguiente texto quedó bajo la hechura del doctor Osiel Ulises Talavera Ibarra, también miembro del colectivo municipal de cronistas uruapenses. Su escrito lo titula La visión educativa de Cárdenas en Uruapan. En su aportación puntualiza la muy limitada educación escolarizada que tuviera el joven Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, y que sin embargo llegó a promover la creación de todo tipo y nivel de escuelas por todo el país, que siguen teniendo vigencia y éxito académico, como lo es actualmente el Instituto Politécnico Nacional. El autor hace hincapié en los proyectos de desarrollo regional que se echaron a andar a partir de la segunda mitad de la década de los años 40, particularmente la Comisión de la Cuenca del Tepalcatepec y la Comisión de la Cuenca del Balsas, del cual don Lázaro Cárdenas fuera vocal ejecutivo. Continuando con este apartado que escribe el doctor Osiel Ulises Talavera Ibarra, señala que en Uruapan se instituyeron 3 escuelas que tuvieron no solo el propósito de fortalecer los servicios educativos en esta ciudad en expansión urbana, sino también favorecer a las poblaciones indígenas de la Sierra Tarasca. La primera de estas fue la Escuela de Guardas Forestales y Caza de Uruapan, que tenía el particular objetivo de preparar guardabosques que protegieran y conservaran los recursos forestales de la región. Con ello se iba a emplear una explotación racional silvícola, fuente de la manutención de los habitantes de la meseta purépecha. La otra escuela fue la Escuela Preparatoria Licenciado Eduardo Ruiz, primera escuela de nivel de bachillerato en esta ciudad de Uruapan, que pronto sería sostenida por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La tercera escuela es la Escuela Vocacional de Ciencias Agrobiológicas, que a la postre se convertiría en la Facultad de Agrobiología Presidente Benito Juárez. Primera institución de nivel superior en Uruapan que comenzó preparando a sus ingenieros para la asistencia técnica de los agricultores beneficiados con el reciente reparto agrario hecho por el mismo general en la región de Uruapan. Bueno, y en la región de la Tierra Caliente también. La tercera redacción corresponde al doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, quien titula su sección con una interrogante: Lázaro Cárdenas en contra del desarrollo industrial en Siracuaretiro. Pero daremos oportunidad al mismo doctor Víctor que pues él mismo nos responda a esta interrogante. El cuarto documento lo realizó Gabriel Anducho Campoverde, miembro activo del Consejo de la Crónica de Nuevo San Juan Parangaricutiro. Él escribió la gran mayoría de sus pesquisas en un texto denominado Cárdenas en San Juan Parangaricutiro. En su contenido se aborda el cataclismo geológico generado por la erupción del volcán Paricutín y la gestión inmediata del general Cárdenas en la asistencia a la comunidad indígena de Parangaricutiro, que aunadamente a la cooperación de las autoridades religiosas y civiles se logró el traslado de sus habitantes a diversos lugares del estado,
Pero a donde mayoritariamente se les ubicaría sería a las inmediaciones de los terrenos de los llanos, de los conejos y Sindio. El responsable de este texto, el maestro Gabriel Anducho, enfatiza en el seguimiento muy cercano que hizo el general Cárdenas desde el principio de esta tragedia hasta el reconocimiento y la traza del tiro. La quinta aportación la elaboró Lázaro Salazar Chávez, su servidor, también miembro del Consejo de la Crónica y la Historia de este municipio de Uruapan, titulando el texto Lázaro Cárdenas del Río, intermediario en las necesidades sociales provocadas por la erupción del volcán Paricutín. En este caso, se recupera también las atinadas y oportunas intervenciones del general Cárdenas, siendo él secretario de la Defensa Nacional, para aliviar las necesidades de los habitantes de Paricutín, o también conocido como San Salvador Cumbutcio, pero para ser conducidos hasta un lugar que sería fundado bajo el nombre de Calzoncin, ubicado hoy en la zona conurbana del oriente de la ciudad de Uruapan, antiguamente situado en la ex hacienda de Santa Catarina. Es preciso acentuar que mientras que la comunidad indígena de Paricutín emigró a su nuevo hogar el 10 de junio de 1943, los habitantes de Parangaricutiro iniciaron la diáspora hasta el 12 de mayo de 1944. Un año más o menos de diferencia. Sin embargo, la presencia de don Lázaro Cárdenas, la insistencia a la reubicación de estas comunidades indígenas fue persistente hasta que finalmente se logró. En este texto se pone énfasis en las recomendaciones científicas hechas por los geólogos, como la que hiciera Ezequiel Ordóñez sobre el devenir del fenómeno magmático para tomar acciones de reubicación geográfica de los comuneros de la región. Estas recomendaciones las toma al pie de la letra don Lázaro Cárdenas para hacer la más pronta y atinada reubicación de estos comuneros. Por otra parte, hay que subrayar que en estos años 40, pese a que Cárdenas era visto por los sectores sociales más conservadores de Michoacán como un ateo, un anticlerical o un comunista, por su vinculación a la educación socialista y científica y por su lucha contra el sinarquismo, en estos pueblos que fueron afectados gravemente por la erupción volcánica del Paricutín y que son fervientemente católicos, lejos de que escucháramos esos señalamientos que se habían hecho a nivel nacional, en esta región, que también tiene un fuerte fervor católico, sobre todo por la presencia del Señor de los Milagros en San Juan Parangaricutiro, era conocido o fue llamado como un buen samaritano. Por último, quiero terminar, compañeros, mi participación haciendo mención de un quehacer que tiene que ver mucho con el nuestro, el quehacer de don Lázaro Cárdenas. Uno de los múltiples quehaceres de don Lázaro Cárdenas tiene que ver con nosotros. Es digno mencionar que parte del soporte documental informativo utilizado para este capítulo fue retomado de los apuntes de don Lázaro Cárdenas, un diario personal escrito de forma cronológica, donde registró sus vivencias, pensamientos y acontecimientos importantes que le tocó vivir desde su juventud hasta su muerte, fomentando así una vocación de auténtico cronista. Seguramente todos, compañeros, estimado público, tenemos conocimiento de esta magnífica obra escrita por el puño y la letra de don Lázaro Cárdenas, conocido como sus apuntes o sus obras completas.
por su atención. Agradezco. Muy amable, Víctor. Estaré pendiente de los comentarios y si es prudente, haré un receso para que puedan incorporar otros compañeros. Claro que sí, muchas gracias, Lázaro. Pues le damos la participación también a Alejandro Mercado. Alejandro, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad de agradecer, compartir pues estos medios de comunicación con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Pues yo quiero de manera muy breve pues señalar, primero agradecer a la Asociación de Cronistas por la oportunidad de escribir en este trabajo, a la Secretaría de Cultura definitivamente, porque es quien ha auspiciado y ha hecho posible todo este libro. Y bueno, pues siempre que se publica un libro como es el Doctor Álvaro Ochoa, hay que caraquearlo a todo lo alto, y además este libro tiene una particularidad. Está demostrando que la Asociación de Cronistas por Michoacán somos muy productivos, porque estamos realmente produciendo, y eso es también pues muy importante. Hay que hacer ruido académico, de manera también estamos de mantener largos, porque este libro pues es una realidad, y ya viene otro también, está en fila. Bueno, de hecho en este año, a pesar de la pandemia, tenemos varios proyectos. Quiero señalar que la particularidad de este libro, para quien pueda ver esta transmisión o en vivo, o que la pueda ver enseguida, es que pues es un libro que se ha construido a partir de una visión local. Ahora sí, como dice este programa de gobierno, desde lo local estamos tratando de mirar la imagen de un personaje extraordinario, el general Lázaro Cárdenas del Río. Se ha escrito sobre él infinidad de cosas. ¿Por qué? Porque es un personaje fundamental, indispensable en la historia moderna de México. Pero me parece que lo que hemos hecho es tratar de mirarlo desde los municipios, desde lo local, desde el terruño, desde la matria, como diría el preclaro historiador Luis González y González. Y este es uno de los grandes beneficios. Decía Víctor, son 31 trabajos los que se incluyen en este libro, trabajos que desde cada municipio se está mirando al general. En mi caso, en el caso de Santana Maya, yo soy el cronista de Santana Maya desde el 2008, no tenemos noticias hasta el momento de que el general haya visitado Santana Maya. Bueno, hay rumores de que era muy amigo de un personaje que luego llegó a visitar. No tenemos datos de que haya visitado, no tenemos algún suceso relevante en este momento, pero sí, yo crecí escuchando la historia de un médico holandés, aunque se publicitaba como alemán, que se había ido a vecinar a Santana Maya por quién sabe qué motivo. Y entonces este médico había estado ahí en Santana Maya alrededor de 1930. Eso era lo que contaban las historias ahí de los ancianitos y las ancianitas del pueblo. Yo crecí con esta historia, y que este médico era masón, judío, protestante y agrarista. Todo esto tenía. Y entonces este médico, como era protestante, quería hacerle algo malo al cura del pueblo. Y la gente, tratando de proteger al cura, pues lo apedrearon hasta la muerte. Yo crecí con esa historia. Ya siendo cronista del municipio, en el primer trabajo, antes de ser cronista del municipio, en el primer trabajo que hice sobre Santana Maya, que se llama Santana Maya Historia Breve, y luego en la monografía de Santana Maya, el primero de estos libros fue de 2007, la monografía es del 2011, interioricé un poco más sobre este asunto, pero en la monografía hice 3 cuartillas sobre este asunto de este médico que se llamó León Muste. ¿Por qué cuento esto? Porque a colación de este libro y del que viene, tuve la oportunidad, me di el espacio para profundizar hasta no fue posible sobre la historia de este médico y su muerte en Santana Maya. ¿Por qué lo cuento? Bueno, porque le dio un dolor de cabeza al general Cárdenas, porque el general Cárdenas, precisamente aquel 14 de mayo de 1931, era gobernador de Michoacán, había tomado una licencia, había apenas regresado de una licencia, y uno de los primeros asuntos que tuvo que atender fue la muerte de un súbdito de Holanda en un pueblo llamado Santana Maya. Y entonces el general Cárdenas tuvo que enfrentar un asunto internacional porque
las pruebas que hemos podido recopilar es que pues el gobierno de Holanda le hizo un extrañamiento al gobierno mexicano de pues qué había pasado, porque un súbdito de Holanda había sido muerto y linchado a pedradas en un pueblo, pequeño pueblo del norte de Michoacán llamado Santana Maya. Y esto llevó a que el ministro de Relaciones Exteriores diera un seguimiento a este caso y que estuviera pues el gobierno de Michoacán, encabezado por el general Cárdenas, muy atento al proceso que se le siguió a una veintena de vecinos y vecinas de Santana Maya, porque hubo hombres y mujeres involucrados en este asunto. Entonces, pues no les puedo contar el contenido, sino entonces ya no van a querer leer, pero el asunto es que me dediqué, cuando Víctor y Arturo nos dijeron, bueno, hay que celebrar la vida del general Cárdenas, bueno, entonces yo pensé, hay que mostrar cuál fue la actitud del general, su liderazgo en un asunto religioso, porque esto se manejó como un tema religioso, porque a final de cuentas, los relatos y las pruebas históricas, los documentos que pude localizar, estudiar para este trabajo, pues señalaban que este médico había sido muerto por un problema religioso, porque la gente pensó que le iba a hacer algo al cura del pueblo y por eso defendió su fe, su religión, apedreando a este señor hasta la muerte. Encontré cosas muy interesantes que no voy a revelar para que la gente lea el trabajo. Y bueno, de eso se trata. La experiencia mía fue muy hermosa porque pude entrar a revisar documentos que no había revisado, como ya enseñaba el compañero antes de mí, el diario del general Cárdenas, los informes de gobierno y documentación de esa época, que me permitió estudiar a Santana Maya desde otra perspectiva. Así es de que el municipio de Santana Maya, pues fue cierto dolor de cabeza del general, porque tuvo que enfrentar un problema internacional con la muerte de este médico. Cuando murió este médico, el general era el gobernador de Michoacán, y pues mandó clausurar los oficios religiosos en Santana Maya, prohibió que hubiera misas y otras liturgia, y al final de cuentas, cuando se permitió nuevamente que se reabriera el templo del Señor de la Divina Clemencia, escenario de los hechos, el general era presidente de la República. Bueno, eso es lo que yo quisiera contar de esta participación. Fue muy interesante y bueno, ahora ya tengo más historias que contar allá a mis cuates en Santana Maya. Invitar a la gente que pueda leer el libro. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Le damos la bienvenida también al doctor Álvaro Ochoa. Maestro, muchas gracias por acompañarnos. Y continuamos con Fernando. Fer, sé que tienes un compromiso y adelante, amigo. Bueno, un saludo para todos, muchísimas gracias por la comprensión, saludos para todos los panelistas que se encuentran en este momento y los que se van a ir incorporando en el transcurso de la tarde, porque, bueno, si bien hay muchas cosas que comentar acerca de este interesante libro titulado El General Cárdenas y mi municipio. Bueno, primero agradecer también a la Asociación de Cronistas, desde luego a la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado y, yo tuve la oportunidad de poder y tratar de manera muy apretada, en 3 páginas, resumir algo acerca de la presencia del general Lázaro Cárdenas en este municipio, puesto que, bueno, a diferencia de Santana Maya, en Pátzcuaro el general Cárdenas tuvo una presencia muy amplia, aún y antes de ser gobernador del estado. Aunque, bueno, en su diario o comento conocido como Obras, bueno, la primera aparición la hace ya por 1928, si no mal recuerdo, tratando y persiguiendo también un poquito antes a un guerrillero por acá de Michoacán, a Ladislao Molina, incluso junto con el presidente municipal de Pátzcuaro en turno. Yo no me metí tanto en ese tema, sino que lo que hice fue
titular el trabajo Lázaro Cárdenas, filántropo de Pátzcuaro. ¿Por qué filántropo de Pátzcuaro? Bueno, bien en Pátzcuaro y en Michoacán hay dos hombres a los cuales, bueno, pues han alcanzado y han logrado que las gentes casi de manera general les llamen tatas. Uno es don Vasco de Quiroga, del cual, bueno, pues ahora no hablaremos, y el otro es el general Lázaro Cárdenas. General Lázaro Cárdenas, bueno, pues desde antes de 1928 tiene un importante vínculo también al buscar una propiedad para establecer su hogar y, bueno, pues lo establece en lo que sería conocido como la Quinta Heréndira y como donde está actualmente el Crefal. Pero antes de todo ello, antes de la Quinta Heréndira, bueno, a la par de la Quinta Heréndira y posteriormente el Crefal, bueno, don Lázaro Cárdenas pone especial atención en un tema que era fundamental para la ciudad, que era el abastecimiento de agua potable. Y bueno, pues para eso se genera y hay un decreto donde se establece una cantidad de litros por segundo que se debería de otorgar para Pátzcuaro de una comunidad que incluso no pertenece al municipio de Pátzcuaro, que es San Gregorio, está cerca de, bueno, pertenece al municipio de Salvador Escalante, está cerca de Pátzcuaro como 15 kilómetros aproximadamente. Bueno, eso es lo primero que comienza y deja establecido. Posteriormente, don Lázaro Cárdenas se da la fundación de lo que es un internado y continúa funcionando este internado, el famoso internado Melchor Ocampo, donde incluso su hijo de don Lázaro, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, estuvo presente cerca de 6 meses estudiando. Y el internado funciona actualmente y el ingeniero Cárdenas acude a los aniversarios de este sitio. Por lo tanto, no solamente va atacando el sistema, la forma de mantener un servicio público vigente, actual, y con cuidado para toda la población, sino también tiene que ver con la parte de la educación. A la par de junto a esa fundación de la creación de ahora ese internado, bueno, pues se da la creación también de la biblioteca, conocemos ahora como Biblioteca Pública Gertrudis Bocanegra, en el antiguo templo de San Agustín. Junto al templo de San Agustín estaba el convento de San Agustín, que también se decreta su expropiación y la creación de un teatro, del que tanto la biblioteca como el teatro sigue funcionando actualmente. Es parte de lo que yo abordo en este pequeño artículo, donde, bueno, pues también bueno, pues la llegada de muchos artistas, tanto escultores como pintores, se da también por el trabajo y por la mano, digamos, del general Cárdenas. Mucho de la obra del general Cárdenas se mantiene viva, se mantiene en esos dos grandes miradores, en el estribo grande, en el estribo chico, en la isla de Janitzio con la estatua al general José María Morelos, al generalísimo, desde luego la parte agraria. Solamente menciono 4 ejemplos en este artículo. Menciono la dotación de tierras justamente para la comunidad, para la isla de Janitzio, para la gente de la colonia Ibarra, para la gente de Chapultepec y para la gente de Santa Ana Chapitiro. Sin embargo, son muchos lugares los cuales el general Cárdenas procura en Pátzcuaro dotarlos de tierras. Un lugar de manera muy especial, es una comunidad llamada Surumútaro, donde el general Cárdenas siempre procuraba
procuraba estar, procuraba ir y los trataba, digamos que los trataba muy, y justo en ese lugar, bueno, pues la plaza del lugar se llama Lázaro Cárdenas. Yo hasta aquí, yo les agradezco porque todos tienen este tema para rato, y bueno, pues gracias a los panelistas y a las personas que tuvieron la amabilidad de escuchar. Muchas gracias, Fernando. A continuación le damos la bienvenida a Raúl Omar Tapia Pérez, quien es el cronista del municipio de Sinapecuaro. Adelante, don Omar. Muy buenas tardes, un saludo desde la tierra de Oxidiana. Hablar del general Cárdenas es inmenso en relación a este lugar de Sinapecuaro, como acaba de terminar el compañero de Pátzcuaro. Sus obras son muy extensas, pero en la participación del libro y también muy reducido, quiero hablar de algo que casi nadie lo refiere, que es la arquitectura militar. Y no fue no solamente la arquitectura militar la que quiero referir, sino la importancia de que Sinapecuaro fue uno de los 3 afortunados en contar con una escuela tipo, que en el caso de la nomenclatura de aquí de Sinapecuaro es escuela tipo Revolución. No voy a dar más datos, pero sí la importancia de esta escuela que tuvo sus haberes socialistas y que muchos de los profesionistas que en ese tiempo estudiaron la primaria y que llegaron ahora a hacer hombres de bien, tuvieron hondas raíces en lo que corresponde a esta institución. ¿Por qué? Porque había una preparación que ahora ya no existe, en el cual tanto a las mujeres como a los hombres se les daba un plus, un taller como en el caso de los hombres que era carpintería, herrería, solo por mencionar, y a las mujeres corte y confección, cocina, bordados, una creatividad tremenda que mucha gente recuerda, por ejemplo, la escultura que llegó a hacer esculturas como la madre que ahora está a punto de volverse a colocar. Esas son unas raíces muy profundas que yo sí quisiera hacer énfasis, como en un principio, decir que la institución que todavía se conserva cuenta con un teatro, ¿sí? O sea que era una escuela completa, y esperemos pues que continúe. La Secretaría de Cultura, la Asociación de Cronistas por Michoacán, siempre nos ha pedido que demos un poquito más. En realidad, como lo dijo Fer de Pátzcuaro, también sería la obra hidráulica, las carreteras, los agricultores, porque no solamente fue ejido. Entonces, el general Cárdenas yo creo que deja hondas raíces, y al cual invito para que todos los que puedan lean el general Cárdenas en mi municipio, y se van a encontrar con cosas muy nuevas. Yo la verdad lo he disfrutado mucho, como todos los demás libros que en nuestra Asociación de Cronistas por Michoacán. Y dicho sea de paso, a esos grandes pilares, sé que está ahí el doctor Álvaro Ochoa, que es una fina persona y que nos ha motivado para seguir en este río de conocimientos que nos van a enriquecer no solamente a los cronistas de Michoacán y a nuestros demás hermanos que tienen para bien estar muy cerca a la Asociación de Cronistas por Michoacán. Una felicitación a cada uno de los compañeros cronistas, y que sigan participando y que sigamos teniendo ese amor tan grande a Michoacán, y que si bien ha sido criticado, seguirá siendo criticado el general Cárdenas, pero yo invito para que lo conozcamos más y verdaderamente valoremos a este gran estadista. Por mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, don Omar. Le agradecemos el tiempo que se dio para acompañarnos. También le damos la bienvenida al profesor Fernando Pérez Valdovinos, quien es el cronista
de Zacapu. ¿Cómo estás, profesor? Adelante. Muy bien, muchas gracias. Yo quisiera agradecerle en primer lugar a la Asociación de Cronistas por Michoacán, a doctor Víctor, maestro Arturo, y obviamente a la Secretaría de Cultura por la oportunidad que nos ha dado de presentar desde la visión que tenemos acá en los municipios de la obra del general Cárdenas, porque hay muchas cosas que son interesantísimas e importantes. Yo había realizado un artículo al que le llamé Lázaro Cárdenas, el hombre humilde y sencillo. Me llevé una gran sorpresa cuando, aparte de la gran calidad que tiene la edición que hizo la Secretaría de Cultura, y ver que la portada de este libro tiene pues precisamente a las mujeres, el sindicato femenino de Tiríndaro, allí con el general Cárdenas. Esto me llamó muchísimo la atención, lo mismo la contraportada que tiene un plano de el municipio de la ciudad de Zacapu y de la población de Tiríndaro y de la población de Naranja, en donde precisamente el general Cárdenas muestra esto, la esencia de la humildad y la esencia de la sencillez. Obviamente, al ir buscando, fui a Tiríndaro, me dirigí con la gente mayor, la gente ya grande. Obviamente ya no hay sobrevivientes de las mujeres que aparecen en esa fotografía, y me encontré con hijas, con nietos, nietas de esas mujeres que están allí. Identificamos algunas, pero algo que me hizo platir, sentir que efectivamente había puesto algo importante, que era esa humildad y esa sencillez del general Cárdenas. Por una parte, estaba bien fundada en lo que me contaron, porque me decían, aquí llegaba el general a Tiríndaro solo, no traía a nadie que lo cuidara, venía vestido sencillo, venía y se sentaba en una banca de la plaza y le decía al primer chiquillo que pasaba, ve y dile a José que aquí lo estoy esperando. Y se iban estas personas el chiquillo se iba a decirle a don José, y en cuanto le decía que allí estaba el general Cárdenas, le decía a la esposa, oye, ponle un poquito más de maíz a la masa. Aquí está el general y va a venir a comer. Prepárale el caldo de pescado blanco, ese que traen de Pátzcuaro, pero pescado grandote. En aquel entonces, no los chiquitos de ahora, así me dijeron. Y allí se la pasaba el general Cárdenas, y lo mismo que fue con José, era con algunas otras personas, libremente, donde él escogía, donde él quería, iba, lo recibían, se iba ya tarde, pero estuvo tranquilo, descansando, y se iba así, sin necesidad de guardias. Fue muy importante la labor de estos sindicatos femeninos, agrarios, después fueron comunidades agrarias, así le llamaron después, pero estos sindicatos femeninos tuvieron un gran respaldo en el general Cárdenas. Él hizo mucho hincapié con las mujeres a que no permitieran que las maltrataran los esposos, sobre todo un combate al alcoholismo, porque le decía a él que esa era la causa de los malos tratos luego. Un tema sencillamente de actualidad, muy importante, es decir, el valor
de las mujeres, que ya lo había trabajado el general Cárdenas allá en los años 30, que es de cuando más o menos nos dicen que es esta fotografía de la portada del libro, y el municipio de Zacapu se muestra muy agradecido con la Secretaría de Cultura, con Víctor, con Arturo, porque esta deferencia de haber estado en la portada del libro es muy importante para estas comunidades de nuestro municipio, Zacapu, Tiríndaro, Tarejero y Naranja. Muchas gracias, mi agradecimiento. Muchas gracias, profesor. También le damos la bienvenida al profesor José Jesús Herrera García, quien es el cronista del municipio de Queréndaro. Adelante, profesor. Adelante, profesor. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha? Sí, adelante. Bien. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros cronistas. Es un gusto y placer volverlos a saludar y a verlos, aunque sea por este medio. Le envío un atento saludo a todos mis compañeros y compañeras cronistas de Michoacán. Claro, de forma muy especial, como siempre, para mi maestro Álvaro Ochoa Serrano. Desde luego al maestro José Arturo Villaseñor, presidente de nuestra Asociación de Cronistas por Michoacán. Un saludo, maestro. Al doctor, para usted, doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, es un hombre incansable para nuestra asociación. Al cronista de Huetamo, Ángel Ramírez, por sus atinadas participaciones siempre que lo veo. Y claro, saludos con afecto al maestro Alejandro Mercado Villalobos de Tanamaya. En esta ocasión voy a hablar sobre el libro que entre todos los cronistas de Michoacán hemos elaborado sobre el general Lázaro Cárdenas. Bien, voy a empezar diciéndoles a ustedes que el general Lázaro Cárdenas del Río pues ha sido visitante del pueblo de Queréndaro. Este lugar de Queréndaro lo conoció desde la época de la Revolución Mexicana, tiempos en que andaba combatiendo al general villista José Altamirano Dávalos por estos rumbos. También a Jesús Cinto García y a la gente de Inés Chávez. Después de la Revolución, don Lázaro seguía visitando a Queréndaro, siendo ya gobernador del estado. Y aún más todavía, cuando era presidente de la República, fue cuando realizó la magnífica obra de construir los chaflanes de los bordos del río que en tiempos de lluvias siempre se desbordaba, y así nos lo dice la historia de Queréndaro, que siempre cada agosto o septiembre desbordaba e inundaba las calles de agua y lodo, y se llevaba los puestos de la mercancía que tenían por allí vendiendo. Bueno, también tuvimos el privilegio de contar la presencia de él aquí, y levantó los bordos para construir la laguna y el sifón para formar la presa del Malpais. Esta laguna que catapultó la agricultura y la ganadería entre todos los ejidos alrededor de Queréndaro, como Santa Clara del Tule, Bocaneo, Sinapecuaro, José María Morelos, que antes se le llamaba La Yegüería, San Bernardo, Pancho Villa, Cincimeo y San Lucas Pío. Todos estos ejidos se beneficiaron con la creación de la presa de Queréndaro, hecha desde luego por el general Lázaro Cárdenas del Río. El general venía
muy seguido a visitar a muchos amigos que tenía aquí en Querétaro. Desde los años, desde 1918, que empezó con a perseguir a José Altamirano, pues también en los 40, en los 60, llegaba siempre en compañía de su gran amigo, el general Félix Ireta Viveros. Los agraristas de aquí de Querétaro, pues siempre lo invitaban y con gusto él venía. Él asistía a las comidas que se hacían en las huertas de aguacate, de guayabes, los cafetales, entre los cafetales de don Martiniano Pacheco, y atendido de manera muy esmerada por sus hijas Meriquita y Dorita, agregándose de inmediato a algunos políticos para saludar y festejar su llegada, pues con algunos políticos de Querétaro, como en el caso de don Abundio Luna, Eusebio Luna, que fue el líder agrarista, don Delfino Romero, y no se diga de don Eliodoro Concha, que fue su jardinero. También se agregaba a estas fiestas su hermana Eugenia Concha, que siempre lo deleitaba con sus canciones favoritas para el general. Cuando se sabía que iba a llegar a Querétaro el general Lázaro Cárdenas, el pueblo siempre se rebosaba para recibirlo con aplausos y felicitaciones por todas aquellas ayudas recibidas por el gran Tata Lázaro, como se le llamaba, y se le sigue llamando en Querétaro. Bueno, pues al saber que estaba aquí, de inmediato lo rodeaban aquellos exvillistas y carrancistas de antaño, sobre todo la familia Luna, y que sin duda alguna se confrontaron en la revolución, pero al último eran grandes amigos. Los ejidatarios de Querétaro jamás podrán olvidar su apoyo oportuno y decidido del general para que a través de la reforma agraria se le arrancaran las primeras 1975 hectáreas al hacendado don Carlos Agenbeck, de origen alemán. Con esas hectáreas arrancadas a este terrateniente se formó el ejido en el año de 1923. Pero aún más todavía, cuando en el año de 1935-36, cuando ya era presidente de la República, también se obtuvo el apoyo decidido para la ampliación del mismo ejido. Y mucho menos los querendenses debemos y podemos olvidar la ayuda del general para la gestión de la elevación de Querétaro al rango de municipio el día 1 de septiembre de 1921. Allí participó, desde luego, el general, apoyó esta idea de ser un municipio y no una tenencia Querétaro. Pero su forma de darse a conocer no fue solamente aquí en la cabecera municipal, no. También en la parte serrana lo recuerdan con mucho cariño a raíz del combate librado en el Real de Otzomatlán entre las fuerzas constitucionalistas y los en contra de los villistas, es decir, entre el general, o bueno, en aquel entonces era coronel Lázaro Cárdenas y José Altamirano. Y para este episodio, bueno, se dice que corría el día 31 de octubre de 1918, cuando el coronel Lázaro Cárdenas, en compañía del también coronel Agustín Navarro, que ya traían a su cargo el 38º Batallón de Infantería, y aunque días anteriores ya había realizado algunas escaramuzas entre villistas y carrancistas, entre los poblados de Surumbeneo, los pantanos, estos pueblitos pertenecen al municipio de Charo, allí tuvieron unos encuentros. Después tuvieron otros encuentros militares, otra vez entre villistas y don Lázaro, en el ranchito de los Naranjos, y en otro pueblito de la Cañada del Agua, pero esto ya pertenece al municipio de Indaparapeo. Y días después
en las rancherías del Castillo y Río de Parras de este municipio de Querétaro. Estos hechos me fueron contados por don Juan Romero, excombatiente carrancista, que junto con su patrón, don Jacinto Camacho, pelearon al lado de los carranclanes, y que al verse pues ya diezmadas las tropas del general Altamirano, por todas las balas que le llovían por todas partes del coronel Cárdenas y por el contagio mismo de la gripe, decide Altamirano refugiarse al pueblo del Real de Ozumatlán para esperar allí una batalla final en contra de don Lázaro. Muy de madrugada del mencionado día 31 de octubre se trabó un combate muy feroz entre los militares y entre los rebeldes. Acción que comentan los lugareños, que se sostuvo durante todo el día 31 y comentan que nadie daba ni pedía cuartel. Fue que hasta por la tarde, noche ya, para oscurecer, que el coronel Cárdenas del Río por fin toma el cerro de la mina, La Machorra, y ahí termina el combate por ese día. Al otro día, 1 de noviembre, muy temprano otra vez, el general Cárdenas vuelve a combatir a la gente de Altamirano en el Cerro del Zacatón, que está enfrente de este pueblito. Pero ya en esta acción militar, Altamirano resulta herido y ya contagiado de la gripe, huye primero al pueblito de Chapatuato y después llega a Tzitio, lugar donde muere el día 9 de noviembre a causa de las heridas y del contagio de la gripe española. Después del triunfo militar, don Lázaro regresa el día 2 de noviembre con sus tropas, que estaban conformadas en su mayoría por soldados de origen yaqui, y se establece para unos días aquí en la hacienda de Querétaro. La poca gente que quedaba de Altamirano siguieron peleando en todos los alrededores de Querétaro durante todo un año, atacando los poblados de Tiradores, La Estancia, Santa Clara, Tule, Bocaneo, Ucareo, Jeráguaro, Jauja y el mismo Sinapecuaro y otros lugares más cercanos por ahí. Pero pues esta lucha que no tenía un buen fin, bueno, terminó el día 13 de noviembre de 1919, cuando se rinden estos últimos altamiranistas ante el general José Rentería Lubiano. Entregan las armas y esa rendición llega al frente con su gente, el general Armando Flores y el coronel Félix Ireta Viveros. Estos dos líderes llegan con más de 50 combatientes rebeldes, entregando sus armas a Rentería Lubiano. Entre estos rendidos también estaban otros personajes muy importantes en esta revuelta, como don Dámaso Alanís, Julio Flores, José Maciel, Luis López y José Luna. Es por esta razón que escribí algunas líneas en este valioso documento al general Lázaro Cárdenas del Río. Por estas y por otras muchas razones, nosotros los habitantes del pueblo de Querétaro siempre le tuvieron y le tuvimos y le hemos tenido una especial estimación y respeto al general Lázaro Cárdenas del Río. Todos lo recordamos como un gran benefactor de este pueblo de Querétaro. Y también nombramos nuestros señores
en México. Es cuando he tenido el gusto de platicar con ustedes, hombre que ha tenido México, el mejor presidente que hemos tenido. Entregando A ver, ahí me escuchan. Ángel, adelante, continuamos contigo. Ángel. Muy bien, ¿No? perfecto. Pues es un placer muy grande, un placer muy especial estar compartiendo esta fecha con un personaje que es el general Lázaro Cárdenas, y la verdad es que aquí en Huetamo, especialmente hoy aquí en Huetamo, desde temprana hora, las autoridades municipales se levantaron, izaron la bandera en frente al Palacio Municipal para recordar esta fecha, para recordar pues sobre todo pues el día de hoy, 18 de marzo, son ya 83 años de la expropiación petrolera, motivo de celebración de esta fecha. Pero también aquí en Huetamo este día es muy principal porque coincide con la muerte, con un personaje que tuvo mucha relación con Huetamo, y fue el caso del coronel Nicolás Romero, el legendario León de las Montañas, que fue sacrificado un 18 de marzo, pero de 1865, ya eso se está celebrando 156 años este día. El coronel Nicolás Romero fue hecho prisionero en los alrededores de Huetamo, traído prisionero a Huetamo, encerrado en un calabozo, y cuando el pueblo de Huetamo pretendía rescatarlo, los franceses decidieron llevárselo a México. Allá le hicieron un juicio sumario y finalmente pues terminó fusilado allá por el mercado de Mixcalco. Son dos celebraciones, aunque generalmente siempre se celebra el 18 de marzo la expropiación petrolera, pero nunca se recuerda a don Nicolás Romero. Sin embargo, yo por ahí siempre estoy pendiente de que se coloque algún adorno floral o algún reconocimiento. Es muy importante, pero más que nada hoy la reunión que tenemos nosotros es este libro que se generó con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, una especie de reconocimiento al centenario de la muerte del general Lázaro Cárdenas del Río. Y caray, hombre, recordar tantas experiencias, tantas cosas que en lo personal yo tuve la fortuna, me considero muy afortunado de haber conocido al general cuando apenas yo tenía 7 años de edad, allá por 1955, en las correrías que hacía por las riberas del Balsas en busca de un lugar muy especial para consolidar sus proyectos, que era pues el sueño que ya traía en la cabeza de convertir una presa gigantesca, una presa hidroeléctrica allá por los rumbos de Churumuco o rumbo a la desembocadura del mar, proyecto gigantesco que logró, y por eso incursionaba por el pueblo de San Jerónimo, donde mi padre, el profesor rural José Ramírez Maldonado, era el que estaba encargado de ese lugar, y mi padre, en agradecimiento profundo a que justamente logró hacerse maestro por una escuela normal de maestros que el general Cárdenas impulsó en 1938 en Huetamo, Michoacán, una escuela que estuvo trabajando unos 4 o 5 años, pero para 1943 tuvo que cerrar, pero había muchos jovencitos aventajados, entre ellos estaba mi señor padre, que tuvo que
salir de aquí, se fueron prácticamente a buscar otras oportunidades. Unos se fueron a Tiripetío, otros se fueron a Tenería en el Estado de México, otros le dieron a otras partes, y mi padre se fue a la Normal de Maestros de Ayotzinapa, donde logró para 1945 el sueño anhelado de regresar a Huetamo con el título de maestro normalista rural y una veneración tan profunda que le tenía el general. Y cuando llegaba el general al pueblo de San Jerónimo, siempre iba a visitar a mi padre, se ponían de acuerdo, convocaban a veces con el cuerno de comunión, y ahí era donde yo llegaba, me le quedaba viendo, lo observaba, a veces le cargaba el sombrero, y había ocasiones en que el general estaba de vena, llegaban los músicos los músicos tradicionales con violín y tamborita a tocar alegremente, y mi papacito, mi padre, me decía a bailarle al general. Le bailaba, le zapateaba, cosas tan hermosas allá por 1955-56, y siempre recuerdo que tal vez me costó, me marcó una época porque el general en aquellos tiempos, agradecido con las atenciones de aquel niñito, le regaló a mi padre una tarjeta para que me mandara a estudiar a un colegio determinado del país, y de esa manera, pequeño chamaco, yo que no tenía ni idea de qué era, fui a terminar al internado número 20 Evarista Peñalosa de Coyuca de Catalán, Guerrero, y también allá, terminando la escuela, tuvimos la desgracia de registrar un sismo, de esos sismos que destruyeron el pueblo de Coyuca de Catalán, 1964, 5 de julio de 1964, y nuevamente ahí estaba la figura patriarcal del general Lázaro Cárdenas ayudando al pueblo junto con la esposa del presidente Adolfo López Mateos, y la verdad es que pues había ya la confianza de ir a saludarlo, de ir a decirle qué se le ofrecía, cuántas cosas, y eso queda en evidencia que para su muerte en el año de 1970, pues la tierra caliente del Balsas entró en un luto, en un luto de verdaderamente de los árboles, donde quiera nos dejaba alamedas, donde quiera sembraba plantas de parotas, estos árboles que tienen unas maderas muy finas que le llaman el sopilote. En fin, aquí en Huetamo el general Cárdenas tenía una predilección permanente porque tenía un amigo que conoció prácticamente desde 1918, cuando el general Cárdenas tuvo por ahí una incursión militar, cuando era pues apenas un joven militar, pero llegó a Huetamo, de Huetamo se fue a Pungarabato, la tierra de aquel general que se llamaba don Cipriano Jaimes, y que él comentaba, don Cipriano Jaimes, que fue el primero que atendió al general, al don Lázaro Cárdenas cuando se iba a dar de alta al ejército, y le preguntó que si sabía disparar y que si sabía montar a caballo, y es donde recibe las primeras instrucciones. Ya después de ahí se va a Apatzingán, anda por otros rumbos, en una historia hermosísima. El general Cárdenas tenía a un amigo aquí, un confidente, a don Juan Abraham Salgado. Siempre con él, se iban a la Huerta Atlán, allá iba el pueblo, iban las mujeres, iban los músicos, se convivía. Él hizo de ese lugar un vergel, sembró palmas, muchas cosas maravillosas, expropió unas grandes extensiones que hoy han sido ya convertidas por voraces fraccionadores en lugares que no deberían ser, y eso pues es un recuerdo muy hermoso de este personaje del general Lázaro Cárdenas del Río, que pues este libro es un tributo que le estamos haciendo nosotros de cuerpo presente. En ese caso yo me sumé con muchísimo esfuerzo, y por ahí vino otro libro más que también ya trabajamos, y pienso que de alguna manera la tierra caliente del Balsas, de acá de Huetamo, porque la otra es la tierra caliente de Apatzingán, la del río Tepalcatepec, hay ese sentimiento y esas dudas y esas divisiones que dicen que por qué se le ayudó más a la tierra caliente de Apatzingán que a la tierra caliente de Huetamo.
Creemos que acá todavía estamos un tanto cuanto desfasados, pero eso, los libros que estamos leyendo y que estamos nosotros dando a conocer, ponen y relatan la verdadera personalidad tan profunda, tan querida, tan histórica que abarcó el general Lázaro Cárdenas. Para mí es un tributo, es un reconocimiento, y con ello me junté con todos los cronistas, con todos los amigos, que cada quien puso un granito de arena. Es un extraordinario libro que lástima que nada más nos tocaron 3 para poder repartir más acá en Huetamo, pero ahí queda nuestra participación. Muchas gracias. Gracias a Ángel. Maestro Álvaro Ochoa Serrano, pues las contribuciones que hizo usted fue sobre Zamora y Jiquilpan. Adelante, maestro. Zamora es la sede del Colegio de Michoacán, por eso mi participación en ese municipio. El Colegio de Michoacán es heredero de la Casa de España en México, que fundó el general Cárdenas, Casa de España en México, que se transformó en el Colegio de México, y de ahí venimos. Zamora también es sede de obispado, y en este municipio, sobre todo en la cabecera municipal, a estas alturas todavía se respira un anticardenismo furibundo en sectores clericales y conservadores de la ciudad. Pero el general Cárdenas, aparte de tener amigos obispos y sacerdotes, ¿sí?, otros sectores del clero, el clero progresista, en el caso de Zamora, pues tiene raíces familiares, precisamente maternos por el lado de su mamá, los del Río. De ahí el parentesco con Eduardo del Ríos, a quien le debe la vida a su familiar Lázaro Cárdenas, porque estuvieron también a punto de descontarlo de este mundo de caricaturas. Bueno, Zamora no solo tiene que ver con una revolución verde que se debe al general, una fase de secación para poner masas al cultivo. No solo fue reparto agrario y ejido, sino también pequeña propiedad, que es lo que muy poco se menciona. Si reforma agraria es ejido, bienes comunales y pequeña propiedad. El general Cárdenas en Zamora también tuvo un amigo y un aliado que fue un zamorano nacido en Tinguindín, Francisco José Mujica Velázquez, pariente muy lejano también por el lado del río. Tiene que ver con la comunicación de Zamora mediante la carretera que se traza y corre sobre el antiguo trazo del tranvía de mulitas, que un sacerdote progresista en su tiempo, Antonio Plancarte, estableció. En Zamora, el general Cárdenas también establece la escuela para hijos del ejército y después hijos de los trabajadores en el antiguo seminario. Y en los últimos meses de su administración presidencial decretó que en la catedral inconclusa, o la catedral en construcción, se estableciera ahí un museo de la Revolución. De ahí que muchas gentes zamoranas no lo puedan ver ni en pintura. Pero hay otro detalle que no se conoce, pero que hay que resaltar, que es la creación del Banco de Zamora. Se habla mucho, sobre todo en el lado educativo, de la educación socialista. Él siempre habló de la educación socializante, no socialista en el sentido marxista y esas cosas, sino como el proyecto social de la Revolución Mexicana. Y el Banco de Zamora se establece a instancias del general
porque no solo promueve el Banco Ejidal y otros, sino también, no sé el término en economía de estos, si se dice banca de desarrollo o banca X. El caso es de que en los últimos meses también de su administración presidencial se logra el establecimiento de este Banco de Zamora, que después se transforma en Banca Promex. Se incorpora después a las grandes firmas y ahí desapareció. Pero esto hay que resaltarlo también en el caso de Zamora. Aquí también aprovecho para quejarme de que en la parte de Zamora, justo cuando hablamos del banco, quien corrigió el estilo, se le pasó la mano, porque me corrige de tal manera que la idea que yo quería dar a entender, pues ya no quedó como yo quería. Pero bueno, es gajes del oficio. Lo que yo sigo insistiendo es que mi mentor, don Rafael Searo, compañero de la escuela de don Lázaro Cárdenas en Jiquilpan, pues siempre me insistía: oye muchacho, ya sabe leer y escribir. Entonces, de veras, me empeño mucho en escribir. Leo y escribo, ¿sí? Bueno, eso es en cuanto a Zamora, sede del Colegio de Michoacán, donde trabajo, y en donde pues prácticamente el Consejo de la Crónica, a pesar de que está en papel, no existe, vamos. En el caso de Jiquilpan, pues es obvio, es el lugar de nacimiento de Lázaro Cárdenas, fue la niña de sus ojos, fue la segunda capital del país justo durante su administración, porque ahí en Jiquilpan, en su casa de Jiquilpan, trataron asuntos gentes del extranjero y del país. Fue cuando se hacía la broma de que Jiquilpan se rentaba por 6 años, porque muchos jiquilpenses se fueron a las oficinas de gobierno a trabajar. Una broma. Sobre todo esa broma la difundía mucho Enrique Martínez Ocaranza, hermano de Ramón, jiquilpenses, por cierto. El general Cárdenas en Jiquilpan forja una ciudad pues con magia, y yo creo que de ahí viene el nombramiento, por el paisaje y por su historia. El general Cárdenas establece la Escuela Agrícola Industrial, que es un proyecto que después desarrolla a nivel nacional, porque él veía muy por delante la industrialización del país. No solo insistía en la cuestión agraria, en el reparto de tierras, sino en la industrialización del país. Si bien la expropiación petrolera que hoy conmemoramos no estaba contemplado en su plan sexenal, sino que fue una circunstancia, de todas maneras, él, mediante la educación, contemplaba de alguna otra manera este despegue industrial y funda nada menos que el Instituto Politécnico Nacional. Y esa escuela agrícola industrial que fundó él en Jiquilpan, siendo todavía candidato a la presidencia, se incorpora a esta gran institución, la técnica al servicio de la patria, que es el Instituto Politécnico Nacional. La escuela elemental, la primaria, estaban separados niños y niñas y establece la coeducación en una escuela federal tipo, como la que mencionó don Omar, para Sinapecuaro. Otros grandes detalles es de que desde que fue gobernador empieza a sembrar los primeros árboles de lo que después sería y será un espacio arbolado, orgullo de Jiquilpan. Es algo así como su Central Park, que es el bosque Cuauhtémoc. Y también el estadio en 1937, que lo funda con el nombre de Estadio Revolución,
y que precisamente a raíz de la expropiación petrolera le cambia el nombre a Estadio 18 de Marzo, con un letrero que todavía está a la entrada del estadio, que dice: entregar los recursos naturales al extranjero es traición a la patria. También se debe la traza, una traza admirable de Jiquilpan, una arquitectura que después algunos jiquilpenses se dedican a destruir, pero que a raíz del nombramiento de Pueblo Mágico están retomando de la imagen de Jiquilpan. Recurre a artistas de talla internacional para adornar y fomentar el espíritu cívico de su tierra. Escuelas, museos, bibliotecas y monumentos. Guillermo Ruiz precisamente es el autor de varios monumentos de Jiquilpan. Federico Canesi, Roberto Cueva del Río, que en la Quinta Heréndira y luego en Jiquilpan termina unos bocetos que se deben a Fermín Revueltas. Fermín Revueltas murió joven y algunos de los bocetos quedaron en eso, en bocetos, y Roberto Cueva del Río los termina. Pero la fama de Jiquilpan a nivel internacional es sin duda los murales de José Clemente Orozco en la Biblioteca Pública Gabino Ortiz. Y esa biblioteca también insistía mucho. Esa biblioteca se estableció en el antiguo santuario guadalupano. A Cárdenas, no se nos olvide, le tocan 2 primeros años muy anticlericales, no por su gusto, sino por imposición del jefe máximo, de su mentor, al que llegó allá por 1915 en el norte del país, Plutarco Elías Calles. Pero una vez que se zafa de Plutarco Elías Calles, le baja precisamente a ese anticlericalismo y le da un giro de tolerancia y concordia. Y repito, tuvo amistades con obispos y sacerdotes. Lamentablemente también para el libro no pusieron el material gráfico que creímos conveniente, porque a lo largo y ancho de este libro de El General Cárdenas y mi municipio pues recurren al archivo de la familia Cárdenas. Está bien, pero por ejemplo, en el caso de Jiquilpan hubieran puesto la fotografía en donde el General Cárdenas está dentro de la biblioteca pública, ahorita recuerdo, no recuerdo la persona, creo que es argentina, y Carlos Fuentes y un comandante cubano. De ahí el famoso mito de Fidel Castro en Jiquilpan. No, Fidel nunca estuvo en Jiquilpan, sino ese comandante Barbón, estuvo en marzo de 1961, cuando el Congreso Latinoamericano que se hizo, del cual surge también el Movimiento de Liberación Nacional que encabeza el General Cárdenas. Yo recuerdo que nos formaron en la entrada norte de Jiquilpan para recibir al general y a este comandante Barbón. La delegación cubana la encabezó la esposa de Raúl Castro, ahorita se me escapa el nombre, Vilma. Entonces, les digo, Jiquilpan, curiosamente, antes de 1970, tuvo resonancia internacional. Después de 1970 coincide la muerte del general y la gran crisis económica. Y Jiquilpan empieza a verse más el ombligo y olvida ver el mundo. Entonces, lo que se escribió, lo muy poquito que se escribió, pues lleva esa intención. Hay que ver otra vez el mundo desde Jiquilpan. Y
recordar siempre de que el general Cárdenas demostró su amor a Jiquilpan con obras. Quiso mucho a Jiquilpan. Y es lo que podemos decir por el momento. Gracias. Pues muchas gracias, maestro. Antes de darle la palabra a Arturo Villaseñor para concluir con la presentación del libro, pues creo que es necesario pues mencionar quienes participaron en este libro colectivo. Hay una breve introducción de Claudio Méndez, quien es el secretario de Cultura del Estado. Ahorita los temas que acaba de abordar el doctor Álvaro Ochoa sobre Zamora y Jiquilpan. También participó Fernando Miguel Pérez Valdovinos, cronista de Zacapu, José Antonio Zavala Bucio, cronista del municipio de Puruándiro, Marco Antonio Lemos Salgado, cronista de Angamacutiro, Vicente Murillo Villicaña, cronista de Villamorelos. En paz descanse Fernando López Alanís, fue una de las últimas participaciones que tuvo con nosotros también. Este fue el último de los libros que escribió aquí con nosotros. Juan Manuel Lara Martínez, cronista del municipio de Tarímbaro. Raúl Omar Tapia Pérez, cronista de Sinapecuaro. Severiano Gaspar Camarena, cronista comunitario de Cuitzeo. Fernando Pérez Ferreira, cronista de Álvaro Obregón. Jesús Herrera García, cronista de Queréndaro. Alejandro Mercado Villalobos, cronista del municipio de Santa Maya. José Arturo Villaseñor Gómez, cronista de Acuixio. Servando Rueda Cázares, cronista de Zitácuaro. Elizabeth Zamudio Olivares, integrante del Consejo de la Crónica de Ciudad Hidalgo. María Luisa Prado Casillas, cronista de Apaxingán. Carlos Ochoa Equigua, cronista de Buenavista. Arturo Ávila Val, en ese entonces era el presidente del Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan. Ociel Ulises Talavera Ibarra, integrante del Consejo de la Crónica y la Historia del municipio de Uruapan. Víctor Manuel Pérez Talavera, del Archivo General Histórico del Poder Ejecutivo de Michoacán. Gabriel Anducho Campoverde, integrante del Consejo de la Crónica de San Juan Parangaricutiro. Lázaro Salazar Chávez, quien nos acompaña en estos momentos, integrante del Consejo de la Crónica de la Historia del municipio de Uruapan. Fernando Mendoza Molina, del Archivo Histórico de Pátzcuaro. Rubén Aguilar Calderón, cronista de Quiroga. Luis Felipe Díaz Morales, integrante del Consejo de la Crónica de Sinsunzan. Salvador Martínez Piñón, cronista del municipio de Lagunillas. José Antonio Guillén, integrante del Consejo de la Crónica de Tacámbaro. Y también Fernando López Alanís, también hizo una participación para el municipio de Tacámbaro. Ángel Ramírez Ortuño, cronista de Huetamo. Y el profesor Hipólito Hernández Huerta y Mario Felipe Hernández Velázquez, cronistas del municipio de Nueva Italia. Muchas gracias a todos por su participación. Les agradecemos infinitamente que hayan sido parte de este proyecto, de este 50 aniversario luctuoso del general Lázaro Cárdenas. Arturo Villaseñor. Gracias. Sí, yo de manera ya brevísima quiero mencionar el trabajo que yo realicé. Fue la figura colateral, no directamente del general, del ingeniero Elías Pérez Ábalos, un personaje oriundo del municipio de Madero, nacido en el 1916, avecindado en Acuixo del Canje. Ahí estudia su educación primaria, se viene a Morelia en la universidad, está en la preparatoria en San Nicolás. Elías Pérez Ábalos estudia para la carrera de ingeniero. Sin embargo, desde joven se incorpora a la cuenca del Balsas, del Tepalcatepec. Ahí se encuentra con el general Cárdenas, quien le da pequeñas comisiones y poco a poco va creciendo, madurando profesionalmente. Sin embargo, queda impregnado de la personalidad y los ideales de búsqueda de hacer obra y de infraestructura en Michoacán. En ese aspecto, pues es una figura local completamente en Acuixio, en Villamadero. En Morelia va a ser ingeniero en obras, va a estar al frente de la parte de escuelas, hizo más de 200 en Michoacán. Vivió en Huetamo, por supuesto, en Ciudad Altamirano, en el Tepalcatepec. En Morelia fue diputado federal en México y bueno, va a morir de 55 años en un accidente carretero entrando al Changari a Morelia.
Sin embargo, yo toco de manera colateral la presencia y la cercanía que este hombre tiene directamente con el general, porque estuvo en Acuitzio, paseaban, intentaron hacer obra, de hecho la carretera en los años 70, 1900, precisamente no la ve el general Cárdenas, pero el ingeniero Elías Pérez Ábalos es partícipe de este proyecto carretero, y finalmente el trabajo fue muy difícil localizar a sus familiares. A su hija, tiene 4 hijos sobrevivientes, el ingeniero Elías Pérez Ábalos, que también es de la misma profesión, al ingeniero Carlos también, y al arquitecto, que fueron los que me dieron material, que tampoco salió en la obra también, igual que el doctor Álvaro Ochoa, presenté material del ingeniero Elías. Sin embargo, no hay problema, no pasa nada. Finalmente, la importancia de este trabajo era pararte desde lo local, a ver cómo empieza a crecer el mito, la leyenda, mezclado con la verdad de un personaje como de la talla del general Cárdenas, y la cercanía que tuvo en el municipio, el impacto y la presencia que se transforma en mito. Hoy la tumba del ingeniero Elías Pérez Ábalos se encuentra en Acuitzio, totalmente abandonada, está sola, está descuidada, está sin hacerle, pues no se trata del busto y el monumento, sino de rescatar figuras señeras y recordar la transformación y el desarrollo de nuestros municipios. Fue la manera en como quise yo acercarme al ingeniero Pérez Ábalos y, por supuesto, proyectar la figura del general Lázaro Cárdenas del Río. Básicamente de eso consta parte de mi trabajo, hablando un poco de lo local, de ideas del pueblo, comidas, hasta las palabras que utiliza la gente, este tipo de detalles. Creo que era interesante acercarme de esa forma, quise hacerlo y me gustó la experiencia de conocer a los hijos del ingeniero Elías Pérez Ábalos. Sería mi comentario. Por lo demás, creo que el agradecimiento es para todo mundo, los compañeros cronistas que de inmediato se acercaron y con entusiasmo abrazaron este proyecto, y reitero el agradecimiento a la Secretaría de Cultura y especial directamente a ti, Víctor, que fuiste la parte central de este trabajo. No, fue un trabajo compartido con todos los compañeros, con Ángel Ramírez Ortuño, que siempre por allí platicábamos con él sobre este tema del general Cárdenas, y me daba ideas y me decía, oye, vamos a trabajar algunas propuestas, y obviamente pues este proyecto que tú encabezaste también, Arturo, que te vinculaste con la Secretaría de Cultura, pues afortunadamente dio los frutos necesarios. Ángel Ramírez, antes de despedirnos, tenemos bastantes saludos. ¿Quieres comentar algo? Tienes activado el micrófono. ¿Sonido? Sí, adelante, ya está. Adelante. Sí, pues los saludos empiezan con con María Ramírez, Claudia Esmeralda García, creo que de Pátzcuaro, Lulu Prado, Rafael Berrios allá en Tlalpujagua, caray, Luis Villaseñor, Hipólito Hernández Huerta, don Raúl Omar Tapia, que participó con nosotros, el compañero Ciel Talavera también, Felipe Castillo Tapia nos manda saludos desde Tlalnepantla, Estado de México, la tierra de en medio, y por ahí siguen saludos el doctor Gerardo Sánchez Díaz, saludos, siempre pendiente y siguiéndonos en nuestros programas, un placer contar con gente tan importante que nos sigue. María TR, saludos desde Sinapecuaro. Marco Lemus, felicitaciones compañeros cronistas por sus presentaciones y participación en este libro conmemorativo del 50 aniversario de la muerte de Tata Lázaro Cárdenas del Río. Saludos cordiales desde un rincón del Bajío michoacano. Lulu Prado, mi agradecimiento a la Secretaría de Cultura de mi Asociación de Cronistas de Michoacán, AC, por este interesante libro. Débora Raquel Pérez, felicidades a todos los cronistas por su participación. Lulu Prado dice, excelente programa, felicitaciones. En fin, una cantidad de saludos que ahí quedan nuestro agradecimiento, porque pues poco a poco este programa de
diálogos a través de la Asociación de Cronistas. Se ha ganado un espacio y yo siempre les recuerdo a las gentes que nos siguen o que nos miran que pueden ver las repeticiones en el canal de YouTube que tiene la asociación, que ustedes queda la acción de programas grabados para que hay un canal de YouTube que pertenece a la asociación para seguir viendo esto. Y pues caray, hombre, las palabras de todos los amigos que han participado, las personalidades que están ahí, uno se queda corto porque yo le proponía a Víctor Manuel Pérez Talavera el sentido humorístico del general Cárdenas. Yo hice una colección bastante interesante de cosas que le conocíamos y que le escuchábamos al general Cárdenas. Era muy ocurrente, era muy galán, muy enamorado, estaba de veras muy taciturno cuando estaba triste o preocupado, pero sí, la verdad, increíble, no era el comecuras que nos cuenta la historia. Él participó directamente en la formación de la diócesis de Ciudad Altamirano y sin conocer al obispo Navarro lo fue a recibir al aeropuerto y no se conocían uno con otro. Él la fue a hacer de taxista, cosas tan interesantes que se dieron en Altamirano. La diócesis, el cargo tan importante que le dieron al general Cárdenas cuando fue el oficial, el encargado de la comisión del río Balsas, que tuvo la sede en Altamirano, transformó para ese valle, ese lugar, mucho riqueza, mucho emporio. Queda para más, hay mucha investigación, datos inéditos que por ahí pueden ir saliendo, pero sí, qué bueno que viene otro libro por ahí también detrás, pero para mí es un gran beneplácito. Pero sí, como dice don Álvaro Ochoa Serrano, yo hice un esfuerzo increíble porque saliera una fotografía de sus últimos días de vida, una fotografía que se logró tomar allá en Oaxaca, en la sierra allá por Mariscala. La fotografía no salió, prácticamente nos fuimos en blanco, pero de cualquier manera un esfuerzo muy grande que se hizo y bueno, es un mérito que en cierta forma se lleva usted, doctor Víctor Manuel Pérez Talavera, don Arturo Villaseñor y tantos compañeros cronistas. Así que, como siempre les digo, compañeros, orejas y rabo, una vez más, batazo de 4 esquinas. Felicidades. Gracias, Ángel. Lázaro Salazar Chávez, ¿algún comentario final que quieras hacer? Pues solamente agradecerte, Víctor, la invitación, de igual manera a los compañeros cronistas, historiadores presentes, al maestro Arturo Villaseñor, al doctor Álvaro Ochoa, por supuesto a Ángel Ortuño, que está también siempre en este programa. El único comentario final que me resta decir es que ahí está el legado de don Lázaro Cárdenas. Nuestro quehacer ahora como cronistas, historiadores o promotores culturales es hacerle ver al ciudadano de a pie que reconozca el gran legado heredado por don Lázaro Cárdenas. Muchas gracias por su invitación, Víctor. Gracias, Lázaro. Doctor Álvaro Ochoa Serrano, ya para concluir el programa, agradecerle algún comentario final que quiera hacer. No, nos vemos mañana porque tengo que tocar lo que don Fernando Herrera dijo, lo de también don Ángel Ortuño por aquel lado de Huetamo, pero mañana lo decimos. Claro que sí, maestro. Mañana tenemos la presencia del doctor Álvaro Ochoa con un tema que nos va a hablar sobre Lázaro Cárdenas, José Inés Chávez y Félix Irecta. Muchas gracias, Arturo Villaseñor, te agradezco y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta luego, buenas tardes.